invito a soñar, la vida a disfrutar. Concientízate que las drogas no son el camino, te llevan a un mundo sin sentido. Comparte familia lo vivido, ven te invito a luchar unidos. Concientízate, dame tu mano, soy tu amigo, vamos a tejer. Este vínculo tendrá un sentido. Concientízate, no debes caer en ese abismo, a Dios pídele, Él sin duda guía tu camino. Escucha bien. Ven, vamos a tejer, que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. Bienvenidos al primer programa regional que extiende la atención psicosocial hasta sus hogares. Esto es Tejiendo Vínculos. Nuestro invitado de hoy, Camilo Moreno, psicólogo. Vamos a estar hablando acerca de la salud mental y el duelo. Camilo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Tejiendo Vínculos. Muchas gracias a ti, Chester, por la invitación a este programa. Entiendo que con la extensión de la intervención psicosocial hasta los hogares estamos logrando una buena afinidad. Lo adecuado es que sigamos en esa línea de aprendizaje social y comunitario dentro de todo el tema de salud mental. Claro que sí, la salud mental en todos estos tiempos del COVID sobre todo ha cobrado una relevancia importante. Nos estamos dando cuenta de la trascendencia que tiene la enfermedad y la pandemia como tal sobre la psique humana en términos de afectaciones psicosociales. Vamos a hablar de salud mental y de duelo. ¿Con qué conceptos le gustaría comenzar? Bueno, inicialmente hablemos de duelo, ¿sí? El duelo es un proceso psicológico, un proceso en el cual por la pérdida, por el fallecimiento de un ser querido, esto inicialmente con la muerte, porque más adelante vamos a ahondar un poco sobre los tipos de duelo, porque hay tipos de duelo por separación. Pero hablemos del duelo por fallecimiento. Cuando hay un duelo por fallecimiento, efectivamente, la sensación de la persona que tiene por la ausencia de ese ser querido es de tristeza profunda, siente un distanciamiento pleno, hay una sincronicidad de muchos síntomas negativos, como desesperanza, desaliento, ira, impotencia, y hay también un concepto de ideas desorganizadas que más adelante, con el proceso de adaptabilidad a la ausencia de ese ser querido, viene un proceso de reorganización de las ideas. Pero inicialmente tengamos en cuenta que el duelo es un proceso normal, ¿sí? A nivel cultural existe un enigma, una especie de ideas irracionales, entre comillas lo pongo, porque también es respetable entender el concepto que tiene de duelo la comunidad. Pero existe la idea de que el duelo es algo anormal, ¿sí? El duelo es un proceso normal del ciclo vital. Tenemos que prepararnos para la pérdida. Y la pérdida en sí mismo lo que trata de mostrarnos es una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. Claro que sí, sabemos que el duelo tiene algunas etapas. ¿Cuáles son? Bueno, inicialmente hablemos de las etapas que son muy puntuales en un episodio, ¿sí? Sin embargo, hay personas que viven el duelo de maneras diferentes. O sea, no podemos encasillar el duelo a una forma esquemática o una forma estructurada de que siempre se ejecute. Pero hay unas etapas que son muy generales que la mayoría de las personas también pueden desencadenar. Una de las etapas son entrar en shock, que es el primer momento en el cual yo acudo a la situación, que es decir, no creo, es imposible, o sea, no tener una idea de conciencia de lo que está sucediendo, ¿sí? Luego entrar en una etapa de ira, ¿sí? Una etapa de ira o de impotencia, es en la cual yo culpabilizo a las personas que están en el margen de la situación y yo asumo que son los completos responsables de lo que sucedió, por lo menos un accidente de tránsito. Actuar contra la persona que accidentó a mi ser querido de manera inadecuada, con agresividad, con violencia. Hay otra etapa que se llama la desorientación. Y la etapa de la desorientación o las ideas desorganizadas es que a pesar del síntoma, a pesar de la situación compleja, yo sigo perpetuado a las situaciones del pasado. Es decir, no tengo la concepción de que efectivamente fue en el pasado lo que sucedió y tiene otra etapa de mi vida. Entonces, que siento que la persona me habla, que siento que la veo en otras personas, ¿sí? Porque efectivamente uno de los síntomas particulares del duelo es un dolor crónico y la persona que está en ese padecimiento siente que la persona que falleció se llevó algo muy importante de sí. Entonces es como esa necesidad de recompensarse a sí mismo y demostrarse que es capaz de superarlo y de cobrarle eso que se llevó. Por eso el dolor es tan profundo, tan crónico. Y una última etapa, que es la etapa de la organización, que ya empezamos a transformar el dolor en amor.
¿sí? Entonces, mira que efectivamente es muy difícil el duelo, pero es importante que las personas entendamos que el duelo es un proceso trascendental para el autoconocimiento, ¿sí? O sea, nos permite identificar con qué herramientas y con qué componentes contamos nosotros para poder hacerle frente a las situaciones. Claro que sí, algo muy importante, Camilo, que está sucediendo en este momento alrededor precisamente de la salud mental, de la pandemia y el duelo, es que muchos familiares no se están pudiendo despedir de sus seres queridos, no los dejan acercarse al cuerpo para cumplir con todo este proceso de despedirse, de verlo, de tocarlo. ¿Qué consecuencias psicológicas tiene esto en la persona, en el ser querido? Bueno, debemos pensar siempre en las consecuencias colaterales, ¿sí? Que en sí traen el no realizar las actividades de manera consecutiva como las realizamos antes. Sí. ¿Sí? Entonces, estamos en una etapa de desaprender, o sea, de dejar de hacer lo que hacíamos de manera recurrente, ¿sí? Las personas que han tenido lastimosamente el fallecimiento de un ser querido por el COVID, por la pandemia, han experimentado lo que es en sí mismo el desaliento, la desesperanza. No han logrado consumar y materializar de manera física la despedida de su ser querido. A nivel cultural existe una idiosincrasia, ¿sí? Existe una existencialidad y existen también unos patrones repetitivos de nuestros ancestros, que es hacerles el velorio, ¿cierto? Todo el tema rutinario, Sí. ¿sí? El duelo, el tema del acompañamiento en el sepulcro, ¿sí? Cuando no se realiza de manera recurrente como se venía realizado, se siente que se es culpable de lo que sucedió. Se siente que tenemos un peso moral, un peso espiritual, el cual no se cura de un día para otro. Entonces, las incidencias psicológicas que son influenciadas por el nivel de cultura que llevamos, es bastante complejo manejarlos. Claro que sí. ¿Cuál sería la recomendación para esa gente, esas personas que están allí y que están perdiendo a los seres queridos por causa del COVID y que no se pueden despedir? Entiendo que van del hospital directo al cementerio, en algunos casos, como en la ciudad de Quibdó, por ejemplo, pero en otras ciudades van del hospital al crematorio. Ok. No se pueden despedir de la familia. Es lamentable, pero es importante también hacer un proceso de sensibilización. Creo yo que hemos quedado un poquito corto y en temas estatales, en temas gubernamentales y municipales, la responsabilidad en el marco de salud mental ha quedado muy corta, ¿sí? No por los profesionales de salud mental, sino por las garantías que estos profesionales pueden tener para realizar su trabajo, sus actividades de manera puntual. El tema de la asistencialidad es fundamental, el acompañamiento psicológico es fundamental para estas personas. Yo asumo, ¿sí?, de manera muy respetuosa lo que voy a decir, pero cada profesional debería tener un cuerpo respaldado, ¿sí?, a nivel municipal que le permita hacer el acompañamiento. O sea, estos seres queridos han quedado abandonados. O sea, simplemente se le da la noticia de que su ser querido va en un proceso muy crónico, que no va a tener una evolución satisfactoria, que va a fallecer, pero bueno, el acompañamiento psicológico. ¿Cómo la familia está abordando el fallecimiento? No fallecimiento en general, fallecimiento por COVID, Sí, que es una connotación diferente al fallecimiento. así es. Entonces, es un tema muy complejo y que sería importante ponerlo sobre la mesa ante los entes municipales, gubernamentales, para que estudien la posibilidad de individualizar algunos grupos de especialistas en salud mental, ¿sí?, para que hagan el acompañamiento adecuado para las familias y en el proceso de duelo siempre tengan un referente donde apoyarse. Claro que sí, como usted lo ha dicho, se trata de un proceso de sensibilización. Al comienzo del programa hablamos de duelo por pérdida humana como tal, pero también vamos a hablar del duelo por distanciamiento o por aislamiento social. Para todas las personas que se acaban de conectar con nosotros, esto es Tejiendo Vínculos. Estamos hablando de duelo y salud mental. Los invito para que se queden con nosotros. Vamos a hacer un corte para comerciales, pero regresamos en minutos con más. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. La discapacidad no es una limitación mental, solo física. Que nosotros también podemos
superarnos y tenemos la capacidad de poder ejercer un trabajo pues en el campo en que estemos capacitados. Campaña de la Gobernación del Chocó a través del Fondo Mixto en su proyecto Escuela de Paz y Convivencia. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Tejiendo Vínculos, el primer programa regional que extiende la atención psicosocial hasta sus hogares. Estamos hablando de duelo y de salud mental. Les recordamos que este programa llega hasta sus hogares gracias a la Gobernación del Departamento del Chocó y al Fondo Mixto a través de su proyecto de Escuelas de Paz y Convivencia. Doctor Camilo, estábamos hablando del duelo, de una u otra manera de las fases. Lo abordamos en el segmento anterior. Hablamos del duelo por pérdida, por la pérdida del ser querido, es decir, por la muerte, pero ahora hablemos del duelo por distanciamiento social o por aislamiento. Okay. Cuando hablamos de duelo por distanciamiento social o hablamos de duelo por separación, ¿sí? Efectivamente hacemos mucha puntuación en el tema de que no me encuentro con la persona de manera física. ¿Sí? Sí. Es importante entenderlo de esa forma. Por situaciones epidemiológicas como actuales, por situaciones de dificultad de pareja también, por ruptura de pareja, ¿sí? Cuando una pareja ya efectivamente no pueden seguir en su proceso de su amorío. Esto trae siempre unas incidencias emocionales a nivel psicológico. ¿Por qué lo explico de esta forma? La persona que está a nuestro lado, ese ser querido, esa pareja, ese ser que nosotros idolatramos de manera emocional, es nuestro espejo. ¿Por qué nuestro espejo? Es la única y exclusiva persona que nos permite hacer una transferencia a lo que somos. Es decir, nosotros vemos lo que podemos soportar o lo que no podemos soportar en el otro, pero que nosotros también lo tenemos. ¿Sí? Sí. Entonces a veces las relaciones terminan, pero yo justifico el no terminar la relación de manera de lenguaje, de manera tácita, ¿sí? Asumiendo que tengo mucho trabajo, tengo mucho compromiso, entonces soy evitativo. Y en esta cuarentena nos hemos dado cuenta que el hecho de vivir, ¿sí?, en confinamiento, los unos con los otros de manera permanente, hemos descubierto qué tanto nos soportamos a nosotros mismos viéndonos en el otro. ¿Sí? Entonces, ahora el índice, por lo menos de divorcios, ha subido, ha incrementado demasiado. ¿Por qué? Porque la dinámica interactiva a nivel intrafamiliar es muy compleja. Muy compleja porque tenemos que luchar día a día con eso que no queremos del otro, pero que el otro evitaba en otro escenario, ¿cómo? Saliendo a rumbear, con los amigos, en el trabajo. Y nosotros automáticamente sentíamos un alivio. Sí. Porque lastimosamente eso es lo que en el común denominador siempre busca, un alivio, no una cura que sea de manera permanente. Las relaciones sociales, las relaciones parentales, las relaciones familiares se han complicado, querido amigo. Sí. ¿Sí? Necesitamos una intervención psicológica inmediata para que el acompañamiento sea efectivo. Encontremos respuestas inmediatas. En consulta normalmente... el motivo de consulta a nivel general es no me lo soporto. ¿Qué hago con él? Mi hijo no deja de gritar, no me lo aguanto más. ¿Sí? Las madres se han encontrado en situaciones caóticas y críticas porque no saben cómo resolver las situaciones. Claro que sí. Precisamente para ese tipo de madres que no saben cómo soportar o cómo llevar esa pesada carga en los hogares, porque además ha aumentado también los niveles de violencia intrafamiliar, precisamente por lo que usted decía, en relación a que no soporto al otro o me veo reflejado en el otro. Total. ¿Cuáles serían las recomendaciones para que podamos disminuir nuestros niveles de angustia, disminuir nuestros niveles de ansiedad y poder comenzar a tolerar al otro? No solamente a tolerarlo, sino también a aceptar la diferencia y a que llevemos todo este aislamiento y toda esta separación un poco mejor. Mira, es importante gestionar mis emociones. Tengo que responsabilizarme siempre de mis emociones. Tengo que asumir que las emociones que siento no son culpa del otro. Es la forma en como yo estoy entendiendo la dinámica que tengo con el otro. No, que él me hizo dar rabia, no. Yo elaboro la ira, elaboro la rabia por el acto que él cometió. ¿Sí? Entonces es importante primero identificar cuáles son las estrategias de afrontamiento que yo tengo ante la ansiedad, ante el estrés, ante el pánico, ante la angustia.
¿cuál es el patrón que yo repito? Si siempre que yo me enojo, actúo con agresividad. Entonces ya cuando yo identifico que siempre que me enojo, actúo con una agresividad, ya debo hacer una planificación para tener un modelo en el cual sea contrastante de esa agresividad, que sea lo contrario, es decir, armonizar mis emociones para que se puedan integrar en mi ser. Claro que sí. ¿Qué recomendación podríamos darle a nuestro público para que la gente tome conciencia de que transformar este tipo de emociones negativas le puede aportar al proyecto de vida y a un cambio positivo? Es importante siempre la escucha activa. La escucha activa se ha convertido en un reto general, porque cuando estamos angustiados, cuando estamos enojados, no escuchamos. Entonces, confrontamos la conversación que tenemos con el otro, somos cortantes, no asimilamos la información que nosotros queremos darle ni que el otro nos da. Sí. Entonces es importante siempre esperar que el otro termine con su discurso. Sea un discurso conciso, extenso o bastante fluctuante, pero hay que escucharlo para que el otro sienta que en cierta forma tiene un nivel importante y una incidencia en la vida de nosotros. Entonces es importante la escucha activa. Luego de la escucha activa, hacer las devoluciones de manera mesurada. Mesurada quiere decir que hable con tranquilidad, con paciencia, ¿sí? Que armonice lo que siento con lo que digo, que no me deje llevar por las emociones, porque las emociones son transitorias. Así es. Es decir, yo no me enojo un año, yo me enojo 20 minutos, una hora. Entonces es importante hablar siempre desde la objetividad. A pesar de que estamos angustiados, de que estamos enojados, puedo sacar un espacio y hacer el esfuerzo de hablar con objetividad y armonizar mis emociones, ¿sí? Una vez yo armonice mis emociones, hablo con asertividad, tengo un discurso mesurado, es importante ponerme retos, establecerme compromisos, ¿sí? No solamente realizar una conversación mesurada y decir, bueno, no pasó nada y sigamos la relación amorosa o la relación de pareja o la relación de familia. No. Es decir, bueno, de aquí en adelante esperemos que esta semana no tengamos una discusión igual. No nos pongamos retos ni metas a largo plazo porque no las podemos cumplir. Hablemos de lo trazable, de lo que podemos conquistar en el corto tiempo. En términos emocionales. En términos emocionales. ¿Por qué es importante esto? Porque en términos emocionales a veces no nos damos cuenta de los resultados que vamos obteniendo con pasos pequeños, pero son pasos significantes. Hago mucho hincapié en eso. Un paso que efectivamente me dice que ya dejé de estar en el camino donde estaba antes. Avancé. Mucho o poco, pero avancé. Lo importante es hacerlo, avanzar. Entonces, efectivamente, cuando yo me propongo y me establezco metas, puedo materializar todo lo que yo deseo. Claro que sí. ¿Cuáles serían las principales características físicas que podríamos evidenciar en la población a partir de todo el distanciamiento social o del duelo por separación, como usted lo menciona? Inicialmente tenemos personas que son muy ansiosas, ¿sí? Quieren resultados inmediatos. Es decir, no tienen como la posibilidad de poder identificar en la situación que se encuentran. Tienen pensamientos desorganizados. Sumado a ello, también tienen un tema de desorientación en el tiempo. Entonces, como tienen unos patrones repetitivos a nivel de sus actividades que realizaban, asumen que las situaciones ya están normalizadas y vuelven a reincidir en los actos iniciales. Otro tipo de situación es el estrés, ¿sí? Son personas que ante cualquier situación reaccionan de manera impulsiva, son muy histriónicos, se enojan con facilidad, son emocionalmente muy inestables, ¿sí? Sus estados de ánimo siempre están en puntos bastante opuestos, Diferentes. ¿sí? Entonces no son capaces de poder unificar las situaciones. Y sumado a ello también transmiten su forma de entender la situación de las demás personas. Entonces, todo aquel que actúe diferente a ellos asume que están en su contra. Claro que sí. Estamos hablando del duelo por separación o duelo por aislamiento social. Recomendaciones finales, sobre todo, doctor Camilo, para aquellas parejas que están pasando en ese momento por alguna crisis en razón de que están mucho tiempo en la casa. Suena contradictorio, Sí. suena contradictorio, pero precisamente este duelo por separación, porque al hablar de duelo por separación o duelo por aislamiento social, refiere que estamos aislados del trabajo, Ajá. de la vida social, del restaurante, del bar, de la discoteca, pero no estamos distanciados de nuestra pareja y de nuestra familia. Entonces, en contraposición, hemos notado, como lo decía usted también, que hay un alto número de rupturas en las relaciones de pareja o que en este momento en casa están teniendo muchos conflictos. Recomendaciones para estas parejas, doctor. A nivel muy puntual, entiendan que para estar en pareja
necesito sentirme en falta del otro. ¿Sí? ¿Cómo vamos a desglosar esta frase? Estar en pareja significa sentirme en falta del otro. Significa que efectivamente debemos evitar a toda costa el asistencialismo. Eso es una clave fundamental. Es una clave fundamental tomado del psicoanálisis. ¿Sí? Sí. Debo sentirme siempre en falta. Debo sentir que el otro puede hacer algo muy importante para mí y que yo puedo también elaborarlo. Pero el asistencialismo fracasa a cualquier relación. Es decir, estar siempre para el otro no permite que el otro se pueda identificar. Que el otro pueda identificar sus capacidades, sus habilidades. Por eso, dosifiquen las tareas en la casa. Que ni la mujer haga todo y que ni el hombre haga todo. Dosificar las tareas. Acuerdos. Claro. En mutuo acuerdo se pueden sentar. Bueno, hoy voy a realizar estas actividades, a ti toca realizar estas actividades. Claro, es muy importante armonizar, tratar en lo posible de que si alguna situación se presenta en el día, no dormir con el problema. Resolverlo antes de dormir, fundamental. No puedo dormir con el problema. Dormir con el problema es prácticamente equiparar algo que no me pertenece, ¿sí? Y que en últimas me puede generar unas perturbaciones emocionales que no permiten que vea a mi pareja como lo que es, como mi pareja, sino que lo vea como mi enemigo. Muy bien, doctor Camilo, gracias por aceptar nuestra invitación a Tejiendo Vínculos una vez más. A ti por invitarme. Pues bien, amigos, gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Les recordamos que esto es Tejiendo Vínculos, programa de atención psicosocial que lleva mucha información importante hasta sus hogares. Este programa se realiza gracias a la Gobernación del Departamento del Chocó y, por supuesto, al Fondo Mixto en su programa de Escuelas de Paz y Convivencias. Antes de irnos, quiero recordarles que estamos estrenando nuestra página web. Inscribirse va a significar para ustedes acceder a muchos regalos que tenemos. Recuerden también que pueden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, suscribirse a nuestro canal en YouTube, pero lo más importante ahora es suscribirse a nuestra web www.tejiendovinculos.org. Esto es todo por hoy, nos vemos en un próximo programa. Ven, te invito a soñar, la vida a disfrutar. Concientízate que las drogas no son el camino, te llevan a un mundo sin sentido. Comparte familia lo vivido, ven, te invito a luchar unidos. Concientízate, dame tu mano, soy tu amigo, vamos a tejer. Este vínculo tendrá un sentido. Concientízate, no debes caer en ese abismo, a Dios pídele, Él sin duda guía tu camino. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos.